Y el tema de esta noche le hemos titulado Llamados para un gran destino. Hemos sido llamados para un gran destino. Así es que es mi anhelo, es mi deseo que en este día tú puedas recibir esta palabra, tú la recibas, la abrigues en tu corazón, la abraces, porque hay una oportunidad de transformación cada vez que nos reunimos para escuchar la revelación de la palabra espiritual. Tiene el poder, la autoridad de transformar la vida de una persona. Son verdades que vienen a desplazar mentiras y esas verdades tienen el poder de transformar tu vida. Esa es nuestra visión de esta casa. Nosotros anunciamos y enseñamos las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades a través de el modelo que nos enseñó Jesús en la Biblia acerca de hacer discípulos, formar discípulos en carácter, en principios, en valores, conformados al corazón del Padre, con la unción del Espíritu Santo y con todo el potencial de producir grandes resultados en sus vidas. Así que si estás listo, vamos a traer esta palabra a tu casa, a tu vida, y ahí en medio de todo esto, tú participa con nosotros. Llamados para un gran destino. Y para esto quiero tocar algunas citas bíblicas. Me voy a ir muy rápido, así es que tú nada más anótalas y las vas complementando con tus notas y después ves este video, lo ves 2 veces porque Dios lo que quiere en este día es definir identidad. Así es que Llamados para un gran destino es el título y vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, eran iglesias, muchas iglesias en una ciudad llamada Colosas, eran varias iglesias y todos ellos tenían una característica. Había un pastor ahí de ellos que se llamaba Epafras y él les había había enviado noticias, ¿verdad?, a Pablo de que estas iglesias tenían mucha fe, tenían mucho amor entre ellos y mucha fe. Y Pablo está escribiendo esta carta por ese motivo y está diciendo en Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, o sea, todo el equipo de Pablo, ¿verdad?, están gozándose. Dice, desde el día que oímos estas noticias, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué es importante ser llenos en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué es necesario ser llenos? Porque entonces nuestra vida tendría efectos diferentes, beneficios abundantes para nosotros y los nuestros. Entonces dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que anden, y cuando la Biblia dice para que anden, se refiere para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, miren lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el conocimiento de su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Que le agrademos. Pero ¿cómo agradamos al Padre? Solamente a través de la obediencia de la fe. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, cuando el mensaje revelado entra a nuestros corazones, entonces nosotros empezamos a experimentar esa fe, ¿verdad? Experimentamos esa sensación de fe, ¿verdad? Y esa fe nos lleva a tomar una decisión. Y cuando la tomamos, agradamos al Padre. Cuando tomamos decisiones de fe, agradamos al Padre. ¿Qué es lo que está haciendo este mundo? Este mundo y las circunstancias que están pasando quieren evitar, se levantan en contra del conocimiento de Dios, se levantan en contra de que nosotros actuemos en fe y obedezcamos en fe. Por lo tanto, el desafío es la fe. El desafío no es tanto la revelación la da el Espíritu Santo, la revelación está llegando a tu casa a través de este medio, pero la decisión la tomas tú y es una decisión de fe. Así es que está diciendo aquí 3 cosas muy importantes para que anden como es digno del Señor, caminando o en obediencia a la fe. Dice agradándole en todo. Luego dice lo segundo, llevando fruto en toda buena obra.
Quiere decir que si le agradamos a Él, obedeciendo a la fe, entonces llevaremos fruto en todas nuestras obras buenas. Y tercero es creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas que la iglesia debe de practicar, 3 cosas que la iglesia necesita vivir. Dice para que anden como es digno del Señor. Quiere decir para que vivan de esa manera, para que su estilo de vida sea ese estilo de vida que espera Dios de nosotros. ¿Cuál es esa forma de vida? Agradándole en todo, o sea, teniendo una vida de fe, agradándole en todo, estableciendo nuevos hábitos, estableciendo los principios del reino en nuestras vidas y actuando, pensando, hablando en fe. Cuando una persona se está quejando, cuando una persona está diciendo todo está mal, yo estoy mal, y cuando una persona no está agradando al Padre, necesita revisar su fe, necesita hacer cambios en su fe, ¿verdad? Para que a través de la fe hable las cosas que no son como si ya fueran, a pesar de que esté pasando por circunstancias difíciles. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y agradándole en todo. Así es que si tú ya te conectaste con este mensaje, esto se va a poner muy bueno. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, Él nos dimensiona a un entendimiento que está por encima de las circunstancias. Qué importante, qué crucial, qué vital es que en este tiempo, por encima de las circunstancias, nosotros estemos viviendo. Por encima de la crisis, por encima de la pandemia, por encima de lo que está pasando. Tu economía tal vez está siendo golpeada. ¿Dónde están los creativos? ¿Dónde están los emprendedores? He visto muy pocos emprendedores que en esta crisis están haciendo algo, pero los hijos de Dios tienen respuestas para todo esto. Así que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, Él nos dimensiona un entendimiento que está por encima de las circunstancias de esta vida. El Espíritu Santo nos quiere revelar lo más profundo de Dios, porque Él nos destinó, Dios nos destinó. ¿Sabes lo que quiere revelarte el Espíritu Santo? Que Él te destinó, te dio un destino, te dio un futuro. Él lo pensó aún antes de que nacieras y te dio un futuro para que Él viniera a habitar dentro de ti. El propósito del Padre es habitar dentro de tu corazón. Ese es el propósito del Padre. Así que por eso nos destinó a todos nosotros y el Espíritu Santo quiere revelarte estas cosas. Dice Efesios, voy a citar otro texto de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 3. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate lo que está diciendo aquí. Está diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, que todo el potencial de Jesús lo puso dentro de nosotros y aún antes de haber nacido. Ahorita explicamos estos textos. Y luego dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto está revelando grandes cosas. Primero está diciendo, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea, no fue bendición terrenal, no fueron bendiciones materiales. Nos bendijo con bendiciones espirituales. Y las bendiciones espirituales, dice la Escritura, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que todo vino a la existencia de la dimensión espiritual de Dios. Ahí están los recursos, ahí están las herramientas, ahí está lo que necesitamos para esa vida abundante. No la podíamos alcanzar, era muy difícil alcanzarla hasta que Jesús vino y lo declaró y dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Se refería a todas esas riquezas de su reino, esa vida abundante que estaba destinada para nosotros. Así que esa ya está ahora. Y Pablo está revelando algo impresionante y está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que
Cristo Jesús fue el medio por el cual Él vino y trajo su reino. El reino de los cielos se ha acercado. Fueron sus primeras palabras cuando Él comenzó a predicar esto. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Antes de que tan siquiera existiera algo. No había nada, sencillamente solo estaba Dios y todos sus proyectos en su corazón, y Él ya nos había escogido. Y dice aquí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él quería habitar dentro de nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que en este tiempo nosotros, nuestra vida, sea alabanza de su gloria, de su gracia, que mucha gente pueda decir, wow, ellos tienen un Dios grande, ellos tienen un Dios maravilloso, ellos tienen un Dios glorioso, dice, en el cual nos aceptó en Él mismo. Entonces, todo el estado de bendición de Jesucristo nos los dio, ya estaba asignado antes de que tú y yo existiéramos. Antes de que usted y yo existiéramos, ya estaba asignada ese estado, esa condición de bendición. Cuando hicieron su aparición en esta tierra, cuando dieron sus primeros llantos, ¿verdad? Cuando vinieron a este mundo, ya estaban bendecidos. No importa lo que tuvieron que pasar en los primeros años o algunos años de su vida, de situaciones difíciles que algunos tuvieron que vivir, pero ya estaban bendecidos y Dios estaba esperando el momento para encontrarse contigo, para que tú supieras que la vida de Jesús, la vida de Dios estaba disponible. Entonces, antes que existiéramos ya estábamos bendecidos, nacimos bendecidos. Cuando hiciste tu aparición en este mundo, ya estabas bendecido. Dile al que está ahí a tu lado, oye, somos bendecidos. Y yo no sabía que aún antes de nacer, no importa si alguien nació pobre, si alguien nació en una situación familiar disfuncional, si alguien nació en una situación de violencia, si alguien creció en todo ese entorno de verdad de delincuencia, violencia. Me estoy yendo a un extremo, ¿verdad? En este ejemplo. No importa nada de eso. En el momento en que te encuentras con Cristo, en el momento en que tú vienes a una relación con Él, descubres que viniste a esta tierra con bendición. Quiero llevarte a otro texto bíblico y vamos a explicar los factores que definen mi identidad. Romanos 8:28, voy a leer del 28 al 30. En esta versión, es la versión Nueva Traducción Viviente, voy a leer esa traducción. Dice aquí, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice el verso 28, y sabemos, quiere decir que usted y yo necesitamos tener ese entendido. Ya lo sé, porque cuando vengan las situaciones difíciles, que parece que todo está mal, parece que algo viene para tratar de perjudicar mi vida, mi familia, mi economía, o mi salud, o cualquier otra área de mi vida, parece que todo está sucediendo mal. Yo quisiera huir porque esto que está pasando ya está mal, yo ya no lo puedo aguantar. Tú tienes que llevar a un entendido consciente de que sabes que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama. Así que yo estoy hablándole a una iglesia que le ama, y si usted está conectado aquí, está escuchando este mensaje por primera vez, créame que esta palabra también es para usted. No es casualidad que esté conectado en esta noche, sino que Dios ha sido su voluntad que escuche este mensaje para que sepa que usted también entra dentro de todo este plan de Dios en donde Él destinó a una generación para bendecirla. Así que el verso 28 dice que que nosotros sabemos que todo actúa para bien, ¿verdad? De quienes lo aman y que son llamados según el propósito que tiene para ellos. Nos llamó para cumplir un propósito. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito general de todos? Llegar a ser como Jesús, llegar a ser como su Hijo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito principal. Y partiendo de ahí, cada uno tiene una asignación en esta vida.
Cada persona tiene una asignación. Algunos serán profesionistas, otros empresarios, otros políticos. Tal vez alguien destaque en los deportes, en la música, pero todos ellos conforme a la imagen y semejanza del Hijo, para que Él sea glorificado en todos los sectores de la sociedad. Entonces está diciendo aquí algo bien interesante, porque está diciendo que para que fuéramos como su Hijo amado. Ahora el verso 30 dice: y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Fíjate, después de haberlos elegido, Dios los llamó, les hizo un llamado. El llamado de Dios no es como una voz audible, pero las circunstancias, las situaciones, la desesperación, los vacíos del corazón, cada situación que nos había pasado antes de venir al conocimiento de Dios, nos estaba llamando a acercarnos a Él. Y llegó un momento en que ya no encontramos más respuestas en esta vida, las buscamos en el grupo de no sé qué, y fuimos con el otro grupo de no sé cuánto, y a ver, aquí en este grupo me van a ayudar, y llegó un momento en que ya no encontramos más respuestas, y los vacíos seguían ahí, y Dios me seguía llamando, pero yo no lo sabía. Me seguía llamando, y dice aquí: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Sabes? La intención de Dios es que nos acerquemos a Él y Él habite dentro de nosotros. Entonces dice aquí, para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. No hubiéramos podido tener una relación correcta con Él porque teníamos pecado, porque éramos injustos, porque había mucha culpa, porque había muchas ofensas, porque había tantas cosas que nos marcaron y nos alejaron de Él. No podíamos tener una relación correcta con Él. Y Él hizo que, nos dice aquí, nos puso en una relación correcta con Él. Por eso quise leer esta versión, que está más clara al lenguaje de nosotros. Y dice: y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Así que hoy podemos estar muy contentos de esta palabra, porque esta palabra es para todo aquel que cree. Es una tremenda palabra de parte de Dios que está revelando el Espíritu Santo y que te está diciendo: te llamó y te justificó o te puso en relaciones correctas delante de Él. Ahora, quiero leer la otra versión, que es la versión Reina Valera, y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llamó conforme a un propósito. Nos llamó para salvarnos y nos salvó para un propósito grande. Y luego dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Esa es la versión Reina Valera 60. Entonces miren qué interesante, porque aquí utiliza una palabra muy importante que dice: nos predestinó, con un propósito. O sea, en la mente de Dios, antes de que vinieran todas las cosas a la existencia, ya existíamos nosotros en su mente. Dios nos planeó, nos diseñó y nos planificó para vivir en esta generación. Y entonces venimos a la existencia. ¿Qué está pasando aquí entonces? Quiero hablarte de 4 aspectos, 4 factores que hizo Dios a través de Jesús que determinan mi futuro y mi destino. 4 puntos muy importantes que hizo Dios a través de Jesús para que podamos entender la salvación, para que podamos entender por qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, para que podamos comprender por qué Jesús hizo todo lo que hizo y vivió de la forma en que vivió, para que tú y yo podamos tener vida abundante. Jesús se levanta en medio de las multitudes y dice: el enemigo solo vino para robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la clave de esa vida abundante? ¿Serán riquezas materiales? ¿Serán grandes lujos? ¿Y eso sería la abundancia? No, eso es lo que nos ha hecho creer el mundo. Pero la realidad de las cosas es que la vida abundante de Dios a través de Jesús es más que cosas materiales, es más que riquezas.
Y dice, en base a estos textos que acabamos de leer, a estas escrituras, el primer factor que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos tener un destino glorioso es que nos conoció. Lo primero que dice es nos conoció. A los que llamó, los conoció antes. O sea, en otras palabras, ¿cómo es eso de que nos conoció? Nos concibió en su corazón antes de existir. No somos obra de la casualidad. No hay casualidades en el reino de Dios. No son cosas que sucedieron, pues quién sabe cómo, quién sabe por qué. No. Hay un creador, hay un Dios todopoderoso, omnipotente, soberano, rey de reyes, el rey del universo, el que construyó, hizo todas las cosas. Primero las planificó y en su corazón estaban. Y él estaba listo para darlas a la vida, traerlas a la creación. Y dice, nos conoció. Quiere decir que nos concibió en su corazón, nos concibió en su mente, nos diseñó para crearnos y hacernos vivir a esta generación. Él conoce todo de mí. ¿Cuántos están contentos por eso? No venimos a esta tierra nada más a ver qué pasa, ¿verdad? Y pensando que algunos nacieron con todas las posibilidades y yo no. Dios está revelando algo muy importante y el primer factor que ha determinado tu destino y tu futuro es que Él te conoció antes de nacer. Nos concibió en su corazón, nos concibió en su mente y nos diseñó para crearnos y hacernos vivir a esta generación y Él conoce todo acerca de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conscientes de esta palabra? Mira, la actitud que tengamos ante la palabra de Dios va a definir muchas cosas en nuestra vida, va a definir los resultados, va a definir si nosotros vamos a poder vivir lo que la palabra de Dios dice y promete. Así que, ¿cuál es la actitud? La actitud, no de los que perecieron en el desierto, cuando dice Hebreos 4, que ellos oían la palabra pero no tenían fe. Cuando tú oigas la palabra, emociónate. Cuando oigas la palabra de Dios, da saltos de júbilo. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque esa palabra es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de transformación para tu vida, de beneficios impresionantes del reino. El que la crea sucederá en su vida. Así que lo primero que tienes que saber, cuando está diciendo Romanos 8:28, y sabemos que todo ayuda bien, y luego dice por qué razón, es primero porque nos conoció. Y debido a que nos conoció, habla de una relación, habla de que nos concibió en su corazón. Y si nos concibió en su corazón, es que somos valiosos para Él. Si nos concibió en su corazón, es que somos especial tesoro. En varios textos del Antiguo Testamento, Él dice, ustedes son mi especial tesoro. Es lo que motiva a Dios, es lo que inspira a Dios. Tú y yo fuimos inspiración del Todopoderoso. Así es que no aceptes de nada, ni de nadie, ni de ninguna circunstancia que vales menos que eso. Este mundo tal vez nos ha hecho pensar que valemos menos porque no tuve acceso a una educación profesional, o porque no tengo dinero, o no sé, porque no me ha ido bien en la vida, por la razón que sea. No recibas de nadie que tú no eres digno, porque fuiste concebido en el corazón del Padre. Dice aquí nos conoció, nos concibió en su corazón. Quiero dejar bien claro esto, nos concibió en su corazón, nos concibió en su mente. Y la mente de Dios es una mente maestra. No hay nadie que pudo haber diseñado algo tan maravilloso. El cuerpo humano, cuando tú veas programas científicos acerca del cuerpo humano y cómo funciona el cuerpo humano, es impresionante. Es impresionante cómo todas esas células que conforman elementos y que le dan vida a los órganos y a nuestra piel y a nuestro cuerpo y a cada uno de nuestros sentidos tienen vida, tienen una energía, dice la ciencia, pero esa energía es la vida de Dios en nosotros. Es impresionante. Nos conoció. El rey David escribe en uno de los salmos, mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión. O sea, Dios, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, fuimos conocidos por Él, ya éramos conocidos por Él. Entonces el primer factor es que nos conoció. Tú debes de saber que eres conocido por Dios, eres conocido por el Todopoderoso. El segundo factor es que nos predestinó. Predestinó quiere decir de antemano nos dio un destino. Antes de que viniéramos a la existencia, nos fijó un destino antes de nacer.
este destino estaba basado en sus habilidades y recursos. Entonces imagínate nada más. Imagínate si Él nos diseñó en base a sus capacidades. ¿Y cuántos creen que Él tiene capacidades ilimitadas? Él nos diseñó y nos creó, así como somos, nos creó con habilidades, nos creó con virtudes, con capacidades. Dice la Escritura que nos predestinó. Lo acabamos de leer. Nos predestinó. Este destino estaba basado en sus habilidades, en sus recursos y en las capacidades de Dios. Quiere decir que tú eres algo bueno porque eres creado por el que te ama. Eres creado por el que te pensó antes de nacer. En base a lo que Dios es y cómo piensa, es que fuimos concebidos en su corazón. Él estaba pensando muy alto y muy grande cuando preparó un destino para nosotros. Nos dio un gran destino y para poder alcanzar ese gran destino nos diseñó, porque si no tuviéramos un diseño capaz de alcanzar ese gran destino, no tendría caso que nos hubiera dado ese propósito. Así es que nos dio un gran propósito, lo puso en nuestro futuro y nos está llamando para que descubramos que tenemos un gran diseño, que tenemos un gran modelo que Él puso en nosotros para alcanzar ese destino. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están contentos con esta palabra que están escuchando? Él creó todas las cosas que existen. Y fíjate, es impresionante cómo la Escritura dice que Él habita en todo el universo, que todo el universo habita en Él. Y que no lo puede contener todo el universo. Entonces, ese Dios tan magnífico, tan grande, que es difícil de comprender completamente, Él pensó, voy a crear seres que tengan mi imagen y semejanza, que salgan de mí y que en esa imagen y semejanza yo pueda vivir dentro de ellos. Eso es lo que piensa Dios acerca de ti. Eso es lo que Dios está hablando acerca de nosotros. Y debido a este destino que Él ha preparado para nosotros, ninguna circunstancia que esté pasando la gente, que estén pasando las personas, nos podrá definir. El dinero no nos puede definir. Las pandemias no nos pueden definir. Si yo cometí errores, eso no te está definiendo. Te va a definir lo que tú logres creer de lo que Dios dice acerca de ti. Así que debido a este destino preparado para nosotros, ninguna circunstancia que esté pasando nos podrá definir, dominar o gobernar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nada nos podrá definir, dominar o gobernar si tú empiezas a entender tu identidad. Si tú comienzas a decir, oh, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que te necesito aprender en este proceso. Yo sé que necesito hacer cambios en mi vida. Yo sé porque todo ayuda para bien. Y al final de una crisis, tú saliste victorioso, crecido, fortalecido en fe y en carácter. Tercer factor. El tercer factor quiere decir, la Escritura dice que nos llamó. Así es que primero dice que nos conoció. Después dice que nos predestinó, ya hay un destino marcado para nosotros. Y luego dice que nos llamó. Dios siempre hace su voluntad y por esta causa nos llamó a ser sus hijos. Usted y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Esa posición de hijos de Dios, ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, nos califica para recibir una grande herencia que Dios tiene para nosotros. El Padre quiere amar a sus hijos a través de expresárselo de muchas maneras y una de ellas es darles su herencia. Así que Dios siempre hace su voluntad, siempre su consejo permanece para siempre. Y por esta causa nos llamó a ser sus hijos, para tener el estado legal legítimo de su Hijo Jesús. Para eso nos llamó. En la historia, hay una historia en la Biblia acerca de Abraham y él tiene un hijo que se llamaba Isaac. Cuando llegó a la edad de que ya se debía casar, Abraham le dice a su siervo Eliezer y le dice, ve a buscar esposa para Isaac, para mi hijo Isaac. Entonces cuando él la encuentra, se encuentra con una muchacha hermosa, de buen parecer, y el Espíritu de Dios le dice, esa es la mujer. Se llamaba Rebeca. Así es que cuando Rebeca se dio cuenta que tenía un destino al ser la esposa de alguien importante, el cual Dios estaba llamando, ella decidió por el llamado de Dios para su vida. Ella no sabía que del linaje de ella iban a nacer
una nación. Ella no lo sabía, pero Dios la estaba llamando para algo grande. Eleazar la encontró, que era el siervo de Abraham, la encontró, fue por muchos lugares en diversas tierras y la encontró. Y ella tenía que tomar una decisión. Ella sabía, se dio cuenta que tenía un destino, un gran destino, al ser la esposa de alguien importante, al cual Dios estaba llamando para cosas grandes. Ella decidió por el llamado de Dios para su vida. Rebeca entendió algo que la iba a liberar del destino que iba a tener sin Dios. En este día, esta palabra te va a liberar de un destino que tú pudieras tener sin Dios. Escoge el llamado de Dios, porque ella no se imaginaba lo que iba a suceder al aceptar ser esposa de Isaac. Entonces Dios nos está llamando a ser conforme a su imagen, a tener y tomar el estado de Jesús, su imagen y semejanza para definir nuestro destino. Así que nos predestinó, tremendamente nos predestinó y nos llamó. Hoy Dios está haciendo un llamado. Ya te conoció, ya hay un destino planeado para ti. Si estás convencido de eso, estas palabras te están llamando. Estas palabras están haciendo un llamado a tu corazón y diciendo, hey, decide por el llamado de Dios. Es que yo me siento así, pastor, sabe, me he sentido de esta forma, esta situación, sé que estoy mal en esto o en aquello. Ey, eso no define nada. Tu destino fue planeado aún antes de que tú vinieras a este mundo. Y Él te está llamando hoy. Hay un destino planeado. Eres predestinada, eres predestinado. Yo sé que Dios le está hablando a algunas personas aquí en esta noche. Así que, por esta causa, Dios nos justificó. O sea, Él tuvo que acercarnos a Él en una posición correcta. Él tuvo que llamarnos y mostrarnos que hay un destino, mostrarnos que hay un futuro para nosotros. Así que por esta causa nos justificó. Jesús vino para entregarme su vida. Pon atención a lo que voy a decir aquí, porque es muy importante. Perdón. Por esta causa nos llamó y nos justificó. O sea, ¿qué es ser justificado? Jesús vino para entregarme su vida y yo entregarle la mía. Para vivir mi vida, experimentar el castigo de una vida de pecado y yo pudiera vivir la suya. Esa es la impresionante verdad que yo encuentro en la Biblia. Jesús vino para entregarme su vida para que yo le pudiera entregar la mía. Así es que si alguien le entrega su vida, puede tomarla de Jesús. Pero no se puede que yo siga con mi vida e intentar que Él me dé su vida y yo tratar de vivir su vida. No se puede. Tiene que ser un intercambio, ¿verdad? Me estoy explicando. En ese intercambio yo me rindo a Él, yo le entrego mi vida, yo le entrego todo eso que me atormenta, todo eso que me está llevando a los extremos de no saber qué hacer, de querer huir o de lo que sea, ¿verdad? En alguna etapa de la vida nos ha pasado eso. Pero cuando yo entiendo esta parte, digo, es que Él vino para vivir esa vida, yo ya no la tengo que vivir, Él la tomó y se la llevó a la cruz del Calvario para sepultarla para siempre. Él tomó mi vida y yo tomo la suya. Es un intercambio. Así es el reino de Dios. Entonces, desde que Él nació, podamos entender que desde que Él nació, las Escrituras nos dicen que Él obedeció toda la ley. Primero fue a través de sus padres, ¿verdad? Porque Él era un bebé, pero Él obedeció toda la ley. Luego Él creció y siguió obedeciendo toda la ley de Dios para ser justo delante del Padre. Y lo hizo en mi lugar, esa es la noticia. Lo hizo por mí, lo hizo por ti, lo hizo por todos nosotros. Cada acto de obediencia que Él tenía hacia Dios, cada acto de fe que Él tenía hacia Dios, me estaba a mí bendiciendo porque Él estaba obedeciendo para darme ese estado, esa condición a mí. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Yo veo en la Escritura y el Señor nos revela que cuando Él se bautiza en el Jordán para arrepentimiento, lo está haciendo por mí. En mi lugar, en mi representación, Él no tenía pecado, pero Él me estaba representando en ese bautismo. Él se bautizó para arrepentimiento y perdón de pecados, lo estaba haciendo por mí. Dice la Escritura en Romanos 6:6, anota ese versículo, que en Él fuimos bautizados
Nos sucedió lo que Él hizo por nosotros, nos sucedió. Cuando tú entras en la dimensión de la fe, te sucede lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, yo pienso que no encontraba las palabras más adecuadas y él dijo, en Él fuimos bautizados en la semejanza de su muerte y también fuimos bautizados en la semejanza de su resurrección. Él lo hizo, pero nos sucedió a nosotros. Él lo hizo, pero nosotros lo podemos experimentar a una vida nueva. El morir al viejo hombre y al vivir a una vida nueva, lo podemos experimentar hoy y es por sencilla fe. Esa es tu herencia. Él murió tomando nuestro estado de pecadores y tomó todas las consecuencias legales de ser pecador hasta la misma muerte. La muerte era una consecuencia legal de ser pecador. Todos teníamos ese destino de vivir en la muerte para que pagáramos por el pecado, porque éramos pecadores. Pero la Escritura nos dice que Él murió tomando todo nuestro estado de pecado y todas las consecuencias de ser pecador y se lo llevó a la tumba. Murió en la cruz y en la tumba se lo llevó. ¿Sabes? Para que yo ya no tenga que vivir de esa manera con las consecuencias del pecado, para que tú y yo hoy vivamos una vida abundante. Vivir las consecuencias legales de su estado, ¿me explico? O sea, cuando vemos en los evangelios la autoridad, el poder y la mano de Dios que estaba sobre de él, eso era lo que producía el estado que tenía Jesús, sin pecado, justo, obediente, lleno de fe, lleno de amor al Padre. Esa misma condición nos la heredó a nosotros, para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Él vivió. Te lo voy a poner de esta manera. Si una persona llega a producir por su negocio, tiene un negocio, es un empresario, y llega a producir ganancias de 5 millones, ¿verdad? Es una persona que ha producido. Y si otra persona hereda 5 millones y estamos aquí delante de ellos, ¿quién pudieras tú decir que es más rico? ¿El que lo produjo por sus negocios y porque trabajó muy duro y ha empeñado su vida en eso? ¿O el que lo heredó? Los dos tienen las mismas cantidades en el banco. Cada uno tiene 5 millones de pesos. ¿Quién es más rico? Y pudiéramos decir, bueno, tiene más mérito, pero no estoy hablando de quién tiene más mérito. Yo solamente estoy diciendo una pregunta sencilla. ¿Quién es más rico? Y pudiéramos decir, en una lógica, quitando el mérito del que lo produjo, pues los dos son iguales. Uno lo obtuvo por medio de su trabajo y su capacidad de ser empresario, y el otro lo obtuvo por herencia. Y es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús lo hizo por su mérito. Jesús obtuvo la justicia por su mérito. Se esforzó, obedeció, tuvo fe. Todo eso lo produjo Él. Él lo produjo, pero me lo dio como herencia. Y yo soy tan rico como Jesús ahora. Somos iguales. Es el mérito de Jesús, es el trabajo de Jesús, son los padecimientos de Jesús, porque Él tomó mi lugar y ahora yo estoy dispuesto a entregarle mi vida y ahora entonces yo obtengo esa herencia. En el momento en que yo digo, sí es cierto, yo no tengo por qué estar reteniendo mi pasado. Yo no tengo por qué estar reteniendo todos esos hábitos que adquirí durante toda mi vida que me llevan solamente a fracaso, a mediocridad, a frustración. Yo no tengo por qué estar reteniendo todo eso. No me lleva a ningún lado. La obstinación de retener, ¿verdad? Y ser rencoroso y estar enojado o ser irresponsable y ese tipo de cosas. Siendo que somos iguales, siendo que ahora tenemos una grande herencia, somos hijos herederos. Así es que estamos viendo la obra de Jesús, ¿verdad? ¿Qué más sucedió? ¿Qué más aconteció? Jesús al bautizarse recibió la llenura del Espíritu Santo. No solo Él era justo delante de Dios, pero cuando Él se fue a bautizar y saliendo de las aguas del bautismo, entonces recibió la llenura del Espíritu Santo. Por primera vez, después de Adán, había un hombre aquí en la tierra capaz de ser un receptor del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo vino a habitar en Jesús. Y así como Él fue probado en el desierto por Satanás, que nos dicen las Escrituras,
que después que vino el Espíritu Santo sobre él, fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo para probar tres cosas importantes en Jesús, para probar su carácter, para probar su fe y para probar su identidad. Esas tres cosas que fueron probadas en el desierto por Satanás, ¿verdad? Evidenciaron que Jesús estaba listo, era el hombre adecuado para morir por todos nosotros. Entonces, en el desierto, la identidad, el carácter y la fe son probadas, ¿verdad? Pero cuando eres hallado a la imagen y semejanza del Padre, y ese estado de identidad, de carácter, ¿verdad?, está en ti y funciona en ti y opera en ti, produce más que lo suficiente. Produce más que lo suficiente, no te falta nada. Así también yo, ¿verdad? Así también tú y yo salimos a enfrentar la vida y sabemos que Él está con nosotros, salimos a enfrentar la vida y la vida nos trae toda clase de pruebas. Tal vez alguien haya pasado por un desierto donde haya escasez, donde una frustración terrible, donde muchas cosas estén pasando en sus vidas, tal vez que estén probando el carácter, que estén probando la fe o que estén probando la identidad. ¿Cuántos están conmigo aquí? Así también yo salgo a enfrentar la vida y sé que Él está conmigo. ¿Cuántos pueden decir, Él está conmigo? Mi identidad me garantiza que habrá más que lo suficiente. Si tienes identidad correcta, habrá recursos más que suficiente. Si tienes la identidad correcta, si estás entendiendo que tú ya le entregaste toda tu vida a Él, que ya te rendiste a Él, que ya no hay nada más de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, ¿verdad? Y que ya está rendido a Él y tomas la vida de Jesús, entonces tendrás más que lo suficiente de recursos, de toda clase de recursos para salir y enfrentar la vida y salir victorioso. Amén. Entonces, así también yo salgo a enfrentar la vida y sé que Él está conmigo. Mi identidad me garantiza que habrá más abundancia. Aun si paso un desierto, yo estoy confiado que tengo el estado legal de Jesús, que tengo un estado capaz de enfrentar cualquier desierto, capaz de enfrentar cualquier situación negativa de la vida y vencerla y salir victorioso y traer un botín como tenían los botines cuando ganaban las guerras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenían un botín. Entonces, yo salgo con una ganancia. ¿Por qué? Porque somos predestinados. ¿Por qué? Porque nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó para manifestar su gloria. Estos 4 factores son muy importantes que tú los puedas entender, que tú los puedas ir recibiendo e ir entendiéndolos en tu espíritu. Nos conoció. Tú ya eras conocido por Dios. ¿Sabes? Aún las personas que están más cercanas a ti no pueden saber todo lo que tú piensas, pero Él sí sabe lo que piensas. Él sí sabe todo lo que pasa por tu mente. Él sí sabe de todos los dolores, las angustias, la desesperación, la frustración, los enojos, los recuerdos. Él sabe de que pasan pensamientos de corrupción. Él sabe todas las cosas. Él te conoce, porque una característica de Dios que nos revela la Biblia es que Él es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo conoce todo. Él puede saber qué pasa dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Él lo conoce. Si Él te conoció antes de que fueras creado, Él te conoció antes de que tú vinieras a la existencia. Así es que en esta breve enseñanza, pero muy sustancial y muy profunda, quiero dejarte este mensaje. 4 factores muy importantes en la obra de Jesús que Dios hizo a través de la obra de Jesús, que nos definen un destino glorioso, un futuro glorioso. ¿Cuántos quieren tener ese destino? ¿Cuántos quieren alcanzar ese futuro glorioso? Yo quiero hacerlo, pero yo me doy cuenta que para alcanzarlo hay cambios, tengo que hacer cambios. Y cuando voy entendiendo que Él me conoció, que Él sabe lo que yo pienso, que el Espíritu Santo está consciente de lo que yo estoy pensando, de lo que está dentro de mí y que de repente yo conscientemente digo, es que esto no es conmigo, esto ya no es parte de mi naturaleza. Él nos conoció, nos predestinó, nos dio un destino anticipado, nos fijó un destino antes de nacer y nos llamó. Cada situación que ha pasado en nuestra vida, negativa o buena, es un llamado de parte de Dios. Nos llamó para un gran destino y por esta causa nos justificó. Y entonces
Él quiere que manifestemos esa gloria en nosotros. Cuando empieces a tener éxito, cuando empiecen a ir las cosas mejor, cuando te conviertas en un modelo para tu familia, cuando tu familia empiece a ser reformada, esa gloria de Dios se estará manifestando. Y ya está manifestándose en cada uno de ustedes. Entonces, concluyendo en este tema, al final, ¿qué podemos decir? Porque la única manera de alcanzar este destino, ¿cuál es? Que podamos creer primero lo que Él está diciendo en nuestras vidas. Que podamos entender que somos predestinados a vivir un gran futuro. No te puedes conformar con lo que has alcanzado hasta ahorita. Estás camino a ese destino. Pero Él puede acelerar el proceso. Tú lo puedes acelerar porque ya está hecho. En eternidad ya está hecho. Que si tú comienzas hoy a entender y a creer, entonces aceleras el proceso. La única forma de alcanzarlo es a través de la fe. La única forma de alcanzarlo es a través de crecer en el conocimiento de Dios. La única forma de alcanzarlo es a la obediencia, a la fe. Cada instrucción que te damos como pastores, cada instrucción que la Escritura te da, que la revelación te da, cada vez que tú recibes una instrucción en tu corazón y que dices, wow, eso me gustó, eso está tremendo, eso está poderoso, yo quiero practicarlo en mi vida, yo quiero ya llevarlo a una práctica y quiero verlo en mi vida. Esa es la actitud que debíamos de tener, una actitud de decir, quiero verlo, quiero disfrutarlo, quiero tocar ese destino que Dios tiene para mi vida. Y entonces a veces tenemos diálogos internos con nuestra mente, con nosotros mismos y decimos, yo quisiera alcanzar eso, Señor. Yo quiero, ¿cómo será eso? ¿Cómo lo podremos lograr? Y la única manera es ir creciendo en fe, ir edificando nuestra fe a través de la palabra, a través de la revelación. Pero se edifica la fe, crece más rápido la fe cuando tú obedeces a tu fe. Cuando tienes un principio revelado en tu corazón y dices, lo comenzaré a practicar porque lo creo. Y lo creo, y lo creo, y lo creo. Y entonces eso va a traer nuevas realidades a tu vida. La única forma de alcanzar ese destino es a través de sencilla fe. Es a través de crecer en el conocimiento de Dios. A través de alimentarnos de la revelación de su palabra. Y ser llenos del Espíritu Santo. Y practicar los principios de honor, de gratitud, de honra, generosidad y fe. A través de esos pilares se practican todos los principios y entonces el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y comienza a darnos un destino glorioso. Haz de cuenta que comienza a abrirnos el panorama y tú comienzas a verlo. Como los que venían del desierto y en el desierto no se veía nada, no alcanzaban a ver, solo veían puro desierto. Pero cuando llegaron a la orilla del Jordán y se subieron a la montaña y vieron el destino que les esperaba, dijeron, wow, ese es un gran destino, vayamos y tomamos la tierra, y tomemos la tierra. Así el Espíritu Santo quiere guiarte a ese gran destino. Cada día que Dios te habla, tú podrías decir, hoy fue un mal día, la regué en muchas cosas, de veras no daba una, estaba cometiendo muchos errores todo el día, he estado distraído, he estado ausente, he estado muy preocupado, lo que sea. Pero ese día fue un día bueno porque si en la noche tú dejas que el Espíritu Santo te explique, tú dejas que Dios te explique, tus pensamientos comienzan a explicarte, ¿verdad? Dios a través de tus pensamientos y entonces tú dices, wow, es verdad, este fue un buen día. Entonces, esta palabra que hoy trajo el Señor para nosotros, predestinados, somos la generación predestinada para alcanzar grandes cosas. Y estamos listos para alcanzarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con Dios en esta palabra, en este día? Quiero orar por cada uno de ustedes, quiero bendecir sus vidas y quiero declarar que esta palabra queda depositada, esta semilla en sus corazones. Si la tierra es buena, dará mucho fruto. Y yo sé que les estoy hablando a una iglesia que es buena tierra para recibir esta palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque estamos entendiendo una vez más este mensaje en donde nos hablas de que hemos sido preparados para un gran futuro. Hemos sido preparados aun cuando nacimos, en cualquier circunstancia que hayamos nacido cada uno de nosotros. Eso no definió nuestro destino. Fue definido en la eternidad. Fue definido antes de nacer. Fue definido en tu corazón. Y yo te doy gracias por ello, Señor. Gracias porque esta iglesia ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque gracia y plenitud estaba en tu corazón.
Gracias, Señor, porque esta congregación de gracia y plenitud va a ser de influencia para muchas más, para mucha gente. Y ya estaba en tus planes, ya estaba en el destino de nosotros. Te doy gracias por ello, Señor. Y bendigo a cada persona que está conectada de aquel lado, a toda la familia de gracia y plenitud, a todos los que nos están viendo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra es una realidad en sus vidas. Declaro que esta palabra va a entrar en lo más profundo de sus corazones para traer revelación de su destino, revelación de que son predestinados, revelación de que tienen una nueva identidad en Cristo y que a través de la nueva identidad se alcanza ese destino. Dios hizo todo lo necesario. Tú no le tienes que agregar nada, solamente creer y obedecer a la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a esta preciosa iglesia. Amén, amén y amén.